Hola a todos, ya estamos aquí con la segunda parte de nuestro vídeo sobre el F86 Saberdog. En esta vez nos vamos a centrar en la marca Limber y en desempaquetar nuestro kit A148 de 1991, referencia de catálogo 70.510, como podéis ver aquí, comprado en Valencia, en Hobbycentro, una tienda que a los que os gusta el modelismo y el coleccionismo en modelismo es ineludible porque tienen bastantes referencias antiguas de la marca Limber y de otras marcas como Esci, ¿no? Bueno, tenía muchísimas ganas de traeros el F86D Saberdog porque me daba una excusa perfecta para hablar de Limber y de la importancia que tiene esta marca dentro del mundo del modelismo que tanto nos interesa. Aquí estáis viendo el logotipo con el que hoy en día se comercializa, que es una clara inspiración del típico y clásico logotipo de Limberline que utilizó esta marca en los años 50 y 60, la época dorada del modelismo en los Estados Unidos, con tan solo una etiqueta de New como diferencia. Pero ya viendo este logotipo ya os tiene que chirriar algo, ya tenéis que ver algo rarísimo en él, algo muy extraño. Established en 1933. Sí, en 1933, Miguel Ángel, había marcas, había maquetas ya. Bueno, la respuesta es no. No había maquetas, pero ya estaba la Limber. Y vamos a hablar de que pese a que en 1933 no había maquetas de plástico, Limber hizo mucho por el modelismo en plástico. Bueno, es muy curioso esta marca porque yo un día se me ocurrió, os voy a contar una anécdota, un día se me ocurrió montar un avión de la empresa Belanca, no sé, lo vi en una foto, me gustó y dije me lo voy a fabricar yo. Y me bajé un plano para hacerlo y ese plano estaba firmado por un tal Paul W. Limber. No tenía ni idea de quién era eso, ni siquiera me fijé quién era el diseñador del plano. La cosa es que posteriormente, analizando la marca Limber, me di cuenta que ese Paul Limber y la empresa tenían muchísimo que ver. Tanto es así que fue su fundador. Paul W. Limber era un joven que en los años 20 y 30 utilizó su talento y su afición por los aviones, su talento por el dibujo y el diseño técnico, para crear modelos que se podían fabricar en balsa, ¿no? Estos modelos a los que luego se les podía añadir fácilmente un motor o un motor a gomas y podían volar. Y Paul Limber estuvo durante unos años ilustrando las páginas de Popular Aviation, que es una revista que además tenéis en Google Books, que os podéis descargar y que os aconsejo que os descarguéis porque es una pasada. Tiene una barbaridad de información de los años 20 y 30, de la aviación de los años 20 y 30, te da una visión de aquellos años y de la aviación de aquellos años impresionante. Y hay muchísimos números que están disponibles gratis y fácilmente en Google Books. Y aquí tenemos otro diseño, un Seversky P-35 firmado por Paul W. Limber. Al principio Paul Limber se dedicó a esto, pero un día dijo, bueno, ¿por qué en vez de hacer planos no los vendo yo? Y se asoció con un señor llamado Olsen, del que no he conseguido encontrar información, aquí tenemos a Paul Limber, para montar la Olin, la empresa Olin de Models, Olin Models. Esta empresa se crea en el año 1933, sobrevive durante todos los años de la Segunda Guerra Mundial y llega a los años 40, con una época en la que el plástico estaba introduciéndose muy poco a poco después de la Segunda Guerra Mundial en la industria, y precisamente a Olsen y a Paul Limber se les ocurre que pueden hacer modelos de aviones utilizando este tipo de material. Sí, es así. En los años 40, tan pronto como en el año 1945, esta gente empezó a utilizar el poliestireno para hacer sus maquetas. O sea, podríamos decir que el modelismo tal y como lo conocemos hoy con maquetas de poliestireno empezó con esta marca y con este señor, con Limber. Ni más ni menos. Es impresionante. De hecho, la revista Finescale Modeler pues publicó en uno de sus artículos hablando de Olin, de la marca que creó Olsen
y Limber, de que precisamente los modelos LST, una lancha de desembarco, o este que estáis viendo aquí, o el PT Boat, o el P80, este que estáis viendo aquí, Olin, no sé si se podrá ver bien, porque es muy difícil, pero bueno, Olin fueron los primeros que en Estados Unidos sacaron maquetas de plástico. Les ganaron los ingleses porque Frog fue el primero que sacó maquetas de plástico, pero Frog, al contrario que Olin, dos marcas que se dedicaban a hacer lo mismo, aviones de madera de balsa, Frog empezó a hacer una línea llamada Penguin, una línea de aviones que no volaban, hechos en acetato, un material plástico que era bastante más quebradizo y que se deterioraba antes que el poliestireno. Sin embargo, la introducción del poliestireno para hacer esos aviones que no volaban fue cosa de Olsen y de Limber con, entre otras cosas, este avión. El F-80C Satin Star de Olin fue el primer avión hecho de plástico, ¿no? También tenemos otros, como lo que decíamos, el PT Boat, que es el barco, un lanchón de la Segunda Guerra Mundial, PT Boat, el LST y el submarino, y un submarino de la clase Gato, que también se comercializan, creo que se comercializan hoy en día todavía, los primeros moldes en plástico del modelismo estadounidense y los primeros moldes en poliestireno del modelismo mundial. Se lo debemos todo a Limber. Bueno, Limber en el año en los años 1940, finales de la Segunda Guerra Mundial, empieza a hacer este tipo de moldes. Y bueno, hay una pequeña polémica acerca de si la primera maqueta, el primer kit, es, como dice Finescal Modeler, es el LST, el lanchón de desembarco, o es el F-80, como opina Max Models. Pero he visto ya en varios sitios que es el F-80 el primer kit en plástico. Las ventas de estos aviones de plástico y de estas maquetas de plástico no son muy buenas, entre otras cosas porque los aviones no vuelan. Los chavales que compraban aviones de la marca Olin estaban acostumbrados a montarlos para que volasen, pero desde luego estas maquetas de plástico no volaban. Y bueno, esto le pasa a todos los fabricantes que siguen a Limber, como marcas como Empire Models o incluso Barney, o marcas como Rebel. Barney llega a colaborar con Limber, comercializando su línea de Olin, y también cuando Barney se centra más en productos ferroviarios, sustituye un sinfín de piezas que tenía moldeadas en madera o talladas en madera a ser moldeadas en plástico utilizando las máquinas de Olin. Bueno, tendrían que cambiar mucho las cosas para que todo esto triunfase y se lo debemos a Rebel. Rebel consigue colocar sus Headway Pioneers, este es la serie 3, pero hay una serie 1, la consigue comercializar en grandes almacenes. Y es precisamente cuando los grandes almacenes empiezan a comercializar maquetas en plástico, en este caso de Rebel, cuando estos comerciantes empiezan a fijarse en marcas como Limber o como Monogram o diferentes marcas que tenían kits en plástico. Y esto hace que los moldes de Olin tengan una segunda vida. Es la auténtica eclosión de los años 50 del modelismo. Todos los grandes almacenes empiezan a buscar fabricantes de maquetas para llenar sus estantes de maquetas, y es tal la eclosión en ventas que esto provoca que acaban pues en los años 50 hay una entrevista que se les hace una encuesta que se hace en la revista Life a los lectores más jóvenes, en la que se les insta a que digan cuál es su pasatiempo preferido, y 4 de cada 5 jóvenes americanos decían que su pasatiempo era montar maquetas.
ya en los años, en principios, mediados de los años 50. Fijaos el gran salto que ha dado este modelismo que va renqueando con marcas como Olin, con marcas como Empire Models, que acaba quebrando, y precisamente Limber compra todos los moldes de Empire Models y los acaba añadiendo a su catálogo, y marcas pues, como Rebel y como Monogram. En los años 50 es la eclosión, empieza todo a llenarse de moldes de maquetas de diferentes marcas. Es el año en el que Olsen disuelve la sociedad y vende todas sus acciones dentro de Olim a Limber, a Paul W. Limber, que se hace en dueño exclusivo de Limber y empieza a comercializar la marca con su nombre, como The Limberline, que hemos visto antes, ¿no? The Limberline empieza creciendo, recurre a los dibujos de Ray Gaedtke, que es este señor que veis aquí. Este es uno de los pioneros del diseño de cajas de maquetas. Es un dibujante que incluso es famoso porque ilustraba las tiras cómicas que se hacían en los manuales de instrucción de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ray Gaedtke, o sea, Gaedke segundo, es el introductor del box art, el primer dibujante de box art que hay en la industria estadounidense y mundial del modelismo. O sea, a este hombre le debemos un poco esa utilización de colores fuertes, de figuras con acción, que son tan habituales en el box art actual. Ya no son esos dibujos como el que hemos visto antes del F80 Satin Star, ¿no? De 2 o 3 colores, portadas muy sencillas, muy simples. Esta ya tiene una complejidad, intentan llevar que ese producto sea muy llamativo para llamar la atención de estos jóvenes modelistas, ¿no? de este momento. Fijaos en la portada del F100. No he visto ningún F100 con estas marcas, ¿no? Pero vamos, os da una idea de un poco el impacto de pasar de un dibujo como el que hemos visto del F80 a pasar a un dibujo así, ¿no? Llamaba muchísimo la atención a esta gente. Por cierto, otra característica increíble dentro de Limber es que añadía motores a sus aviones. ¿Esto qué quería decir? ¿Que volaban? No, el motor iba incluido. El motor te lo tenías que montar tú, había unas instrucciones y las piezas del motor estaban separadas, el cable de cobre estaba separado y tú te montabas el motor, y el motor lo que hacía era hacer ruido. O sea, es como si tuviese un ruido el avión, ¿no? A eso se refería con lo de motorizado. Una rareza, ¿no? Como rarezas eran todos y cada uno de las maquetas que sacaba este fabricante, ¿no? Tenemos un sinfín de prototipos y un sinfín de escalas. Aquí vemos uno de ellos, el XF-88 Voodoo. El XF-88 Voodoo es un avión que solo voló de forma experimental y que luego evolucionaría en el F-101 Voodoo. Pero esta gente lo sacaba ya en maqueta. Y como eso, multitud de aviones de prototipos. O sea, cada vez que había un avión nuevo volando por ahí, esta gente lo sacaba, hacía un molde y lo sacaba rápidamente al mercado para que los chicos que lo veían y que les atraía, viéndolo en los noticiarios de la época, los fueran corriendo a comprarlo, ¿no? Bueno, también en los años 60 y 70 empiezan con la línea de los Hot Rod, que es una de esas líneas más queridas por los amantes del modelismo y por los que recuerdan nostálgicamente a Limber. Limber, sobre todo, como AMT y otra marca que es MPC, son muy recordados por sus coches, sus moldes de coches. Por cierto, este está a escala 1.16, pero es que había a escala 1.24, a escala 1.25, a multitud de escalas. A escala H0, a escala 1.87 vendían maquetas esta gente. Con los aviones pasa un poco igual, tenían aviones a 1.72, a escala 1.48. Por cierto, estábamos hablando de innovaciones introducidas por Limber. ¿Sabéis de dónde viene la escala 1.48? Que muchos de vosotros montaréis aviones a escala 1.48 y no querréis saber absolutamente nada de la 1.72.
Pues es la escala 1/4 de escala, que le llaman los estadounidenses. Esta escala la introdujo Lindbergh también, con ese F80 Satin Star. Vuelvo a recalcar que el F80 Satin Star todavía se vende. Es un molde que no se sabe muy bien si es del año 45 o 48. Yo creo que es del año 45. Si le hacemos caso a Max Models, es del año 45. Aquí tenemos otro Hot Rod. Maquetas muy llamativas, siempre buscando crear un impacto tanto visual en la caja como con el mismo modelo. Eran maquetas muy baratas, eran maquetas muy asequibles, eran maquetas que fueron un éxito de ventas porque con muy poco dinero podías tener una colección muy respetable. Sacaron muchísimos moldes en los años 60 y 70, pero también es que fueron recogiendo un poco pues aquellas marcas que habían sido menos afortunadas, ¿no? En los 70 se hacen con la marca Pyro, ¿no? Los aviones de la marca Pyro son famosos porque hacían una barbaridad de aviones de los años 10, de los pioneros de la aviación, ¿no? Como este Blériot de 1910 de Pyro, que fue comercializado como Limberline, con lo de Limberline aquí abajo y poco más. Respetaron hasta el dibujo. Aquí tenemos a Paul Lindbergh con un hot rod en las manos y bueno, en un catálogo de 1979. La verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que pasó con Paul Lindbergh, no sabemos cuándo se retira, cuándo ya no tiene el control de la empresa Lindbergh, pero bueno, lo que sí sabemos de este hombre es que trasladó su sede en Chicago, Illinois, que fue donde estuvo la empresa desde 1933 hasta algún momento de finales de los años 60 o principios de los años 70, y otros autores que incluso dicen que fue en el año 1979, cuando se traslada a Skokie. Skokie escrito como Skokie, también una ciudad de Illinois. Bueno, pues Skokie, Illinois, no sería la única fábrica de Lindbergh, sino que también en los años 70 la expansión de la marca era tal que llegó a abrir también una empresa en Venezuela, que fabricó sus kits desde Venezuela. Bueno, la empresa estaba en su mejor momento, en los años 60 y 70, lanzaba moldes continuamente, se había hecho con Pyro, se había hecho con otras marcas que quebraban, pero a finales de los años 70 esta marca acaba por ser vendida a un holding a finales de los años 70, a finales de los años 80 ya el modelismo empieza a caer, se introducen, hay que pensar que los años 70 y 80 son los años en los que empiezan a introducirse los videojuegos, y a partir de este momento el interés de los jóvenes americanos por el modelismo pues está en un segundo plano, ¿no? Las ventas empiezan a caer, se han hecho grandes operaciones, tenemos la empresa de la fábrica de Skokie, tenemos la empresa de Venezuela, las cosas no le empiezan a ir muy bien a Lindbergh, y esto hace que en 1989 la empresa se venda a Kraft House, que la adquiere y pone al frente al antiguo CEO, podríamos decir, de la empresa AMT y MPC. O sea, imaginaos, a estas dos empresas que eran las líderes del mundo de la ciencia ficción con las producciones de la Guerra de las Galaxias y de 1900 y de los coches, en el caso de AMT y MPC, pues este hombre lo que va es a potenciar la creación de nuevos moldes basados en, sobre todo, coches, vehículos civiles, ¿no? Será una nueva segunda etapa, ¿no? Una nueva segunda etapa donde nosotros encontramos nuestra maqueta. Nuestra maqueta es pertenece a ese momento, es de 1991, y Lindbergh ya era propiedad de Kraft House Corporation, que estaba situada en Toledo, Ohio. Y bueno, nos vamos acercando poco a poco. En 1989 pues crean una variedad de moldes bastante importante.
Aquí tenemos, pues, por ejemplo, el Ford Mustang 2 del 1963, son todos de esta época. También tenemos el Buick Riviera, ¿no? Estos son moldes ya de cierta calidad, pese al dibujo que es bastante simplificado. Son moldes que estaban al estándar de lo que eran las maquetas de aquel entonces, ¿no? De que se estaban produciendo a principios de los años 90, durante los años 90. Y así seguirá hasta que en el año 2000 la empresa sea vendida al consorcio de J. Lloyd International. Kraft House vende Limber a J. Lloyd International, quien sigue, pues, es consciente del éxito que tiene entre los fabricantes de coches, entre los modelistas de coches, y pues crea, entre otros, este molde, que es un doge, que no me acuerdo ahora exactamente qué doge es, pero es uno de los nuevos moldes que se crea en el año 2000 con J. Lloyd. J. Lloyd intenta también lanzar una serie de una edición de barcos a escala 1:200, y se habla de un excelentísimo molde a 1:200 del Graf Spee, el portaaviones alemán que nunca llegó a llevar ningún avión encima. Pero este molde nunca llegó a materializarse, nunca llegó a comercializarse. De hecho, J. Lloyd aguanta la marca Hola Poker. Poker, nuestro ayudante, nuestro ingeniero ayudante en el mundo aeronáutico, está por aquí también opinando sobre Lloyd, sobre Limber y sobre J. Lloyd. J. Lloyd se desprende de la marca en el año 2013, parece que la marca Limber va a desaparecer, y es en ese momento en el que en su enésima vida vuelve a ser gracias a Round 2 o Round 2, que es pues una empresa comercializadora de maquetas en Estados Unidos que decidió rescatar y seguir produciendo los kits de Limber como una iniciativa de su fundador, de Tom Lowe, que en 2005 creó Round 2 y que se hizo con las marcas MPC, AMT, Hawk, Limber, entre otras, y la sigue comercializando a día de hoy. Estamos en el año 2023. Hace 90 años que Limber está produciendo reproducciones a escala. Desde el año 2023. Si aguanta 10 añitos más Round 2 haciendo esta marca, Limber tendrá 100 años, un siglo. La primera marca en llegar sin quebrar, a tener 100 años de antigüedad. 1933-2033. O en este caso, 2023. ¿Cómo os quedáis con eso? ¿No os sorprende esta marca? A mí es que me sorprende, pero por todos los lados. La presencia de Paul Limber diseñando aviones de madera de balsa. La introducción del poliestireno como un medio de producción de maquetas, ¿no? El 1.48. Es impresionante, pero no son las únicas cosas que hizo este hombre. Este hombre también, Paul Limber, lanzó una campaña conmovido por unos hechos que hubo en Skokie, Illinois, en la ciudad donde tenía su empresa. Apareció un partido nazi que provocó muchísimas protestas por parte, sobre todo, de judíos que vivían en localidades de Illinois contra este partido nazi. Y él hizo análisis de lo que había estado haciendo durante toda esta época, y pensó que en parte era el responsable de haber creado esa ideología de atracción a lo nazi entre estos jóvenes de Skokie, que en los años 70 habían montado este partido nazi en Estados Unidos. Y hizo una campaña activa para que todos los fabricantes de juguetes eludiesen utilizar símbolos nazis en sus maquetas. Limber fue el que lo promovió y el que consiguió y popularizó que no se utilizasen símbolos como esvásticas en los aviones de la Segunda Guerra Mundial
de las maquetas de la Segunda Guerra Mundial que se producían en Estados Unidos y en otros países, aunque ya había marcas como, creo que recordar que era Rebel Germany, que ya lo había quitado un tiempo atrás en sus producciones en Alemania, porque por lo visto en Alemania era ilegal. Pero él fue el que conmovió un poco ese espíritu antinazi desde el punto de vista crítico ante la conducta de la gente, de ir metiendo estos símbolos como algo normal y que luego haya gente que los acoja como algo bueno. Bueno, pues eso es todo lo que podemos hablar de esta gran marca, de Lindmer. ¿Qué os ha parecido? A mí, desde luego, me parece una pasada. Y con esto terminamos esta primera parte del vídeo. Vamos a seguir desempaquetando nuestro kit en concreto, ¿vale? Vamos para allá.